Hola, ¿qué tal? Bueno, en el episodio de hoy les quería hablar de lo siguiente, ¿no? De uno de los problemas que tiene la mayoría de la gente a la hora de invertir y que ni siquiera saben que lo tienen, ¿no? Y ese problema es el mindset. Ese problema es lo que estamos pensando, lo que tenemos entre las dos orejas. Es un problema que nos ataca a todos y ni siquiera sabemos que está ahí. ¿Ustedes ya se han dado cuenta de ese problema? ¿Cómo nos ataca ese problema? Cuando decimos, bueno, yo creo que es suficiente. O sea, si yo pudiera tener un vehículo para reemplazar parte de mis entradas, parte de mi salario, si yo pudiera reemplazar $1,000, o depende de donde tú estés, pero yo estoy aquí en Estados Unidos, ¿no? Este, $1,000 al mes o $500 al mes, ya yo sería feliz. Yo entiendo de dónde vienen ese tipo de pensamientos, por supuesto. Yo entiendo de dónde vienen. Eso vienen de que la gente te dice, si tú piensas que estás pensando en grande o tú estás em, pensando que tú quisieras tener $10,000 o $20,000 extra al mes, van a decir, no, pero ¿para qué tú necesitas tanto? Y eso empieza seguramente en tu familia, con tus amigos. La gente se ríe de ti pensando, echan broma y te dicen, no, pero ya está este loco y pensando otra vez que, que, que él quiere tener delirios de grandeza y quiere llegar a la luna y quiere ser el mejor en tal cosa en el mundo. Y eso nos los han ido inculcando desde pequeños. Nos han ido diciendo, confórmate con lo que tienes, da gracias por lo que tienes, porque gracias a Dios tienes esto o lo otro. Yo no estoy diciendo que uno no sea agradecido, y mucho menos que uno no sea agradecido con lo que uno ha tenido en la vida, venga de Dios o del universo o de lo que uno quiera creer. Yo particularmente creo en Dios y yo sé que todas las cosas bien buenas que me pasan son por Dios, pero eso es otro tema. No estoy diciendo que uno no tenga que ser agradecido con las cosas que uno tiene, pero uno también tiene que pensar que uno puede dar más y puede recibir más. De eso se trata, de dar más y de recibir más. Y yo creo que uno de los primeros, de las primeras cosas pues que uno tiene que hacer es empezar a expandir esto que está aquí, a ejercitar la mente también. Yo hablaba con un amigo hace unos meses y le estaba diciendo acerca de un negocio que yo estaba analizando de 1,000,000 y pico de dólares, 1,500,000, algo así era, 1,500,000 de dólares, algo así. Y yo le seguía dando, pues le estaba hablando de los números, de cómo era para invertir, de qué es lo que había que hacer, de esto, ta, 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 ta. Y él estaba callado, ¿no? Y no me decía nada. Hasta que un momento le pregunté, mira, pero ¿por qué no me estás diciendo nada, no? Y ahí entonces me dijo, no, lo que pasa es que o sea, esos números que tú estás hablando son tan grandes que no me caben en la cabeza. Y ahí fue que me di cuenta que eso nos pasa muchas veces a nosotros, ¿no? Nos pasa a todos. Estamos es pendiente eh, de lo que es suficiente, de lo que es eh, suficiente, entre comillas, para nosotros. Yo creo que si nosotros tenemos una entrada extra de $1,000, como yo les estaba diciendo en el ejemplo, ya está bien. O si tenemos una entrada de $500 solo para pagar el carro que tenemos, ya está bien, ya es suficiente. Entonces yo lo que les invito es a pensar que nada es suficiente. ¿Quién les dice a ustedes que eso es suficiente? Si hay algo que he aprendido yo y que me ha gustado de verdad bastante aprenderlo, es que nada es suficiente. Cualquier cosa que ustedes piensen en la vida no es suficiente. Entonces sáquense eso de la cabeza. Yo creo que muchas veces eso viene de la enseñanza que hemos tenido. En el caso mío, como latino, como venezolano, yo creo que muchas veces viene de la enseñanza de nuestros países, y eso lo digo nuestros países porque aplica desde Venezuela hasta Argentina y pasa por Brasil. No tiene nada que ver con el idioma,
es por la enseñanza que hemos tenido en nosotros, en nuestros países. Y una de esas cosas tiene que ver bastante, gran parte de esa enseñanza tiene que ver con los aprendizajes de los católicos, de lo de la iglesia, pues en general. Y de nuevo, no es crítica por criticar y por decir que las cuestiones son malas, no, es una crítica para tratar de hacernos pensar y reflexionar como para darnos cuenta que quizás esas enseñanzas no nos llevan a ningún lado, no nos sirven para nada. Entonces, lo que les quiero decir es ejemplos como, primero pasará un camello por el huequito de una aguja antes que un rico entrar al reino del Señor. Ese es un gran ejemplo, que seguramente lo hemos escuchado bastantes veces. No significa que sea verdad, por supuesto, pero lo hemos escuchado tanto que entonces asociamos la idea de que si tenemos mucho dinero y tenemos mucho éxito financiero, es algo malo. Lo empezamos a asociar de esa manera con ejemplos como el que les acabo de decir. Y la verdad que también les digo otra cosa. Yo estuve, hace unos años, estuve en Italia, eh, de nuevo, y viendo lo majestuoso que son las iglesias, la parte de adentro y las esculturas y las pinturas y todas esas cosas que uno ve, me di cuenta también que ahorita entiendo más o menos de dónde viene ese tipo de dichos contra los ricos, ¿no? Contra las personas de dinero, contra las familias poderosas. Y claro, yo entiendo también que en ese momento, o sea, hace 2000 años, muchas de las riquezas que tenía la gente, que tenían las familias en ese momento, muchas de ellas se basaban en tener esclavos. Es verdad. Entonces eso me hizo darme cuenta que quizás por ahí, de ahí vienen ese tipo de comentarios. De ahí vienen ese tipo de dichos, que no es en realidad que ahorita apliquen, porque ahorita mucha gente puede ser millonaria, mucha gente puede tener dinero, bastante dinero. Y yo digo bastante dinero como Elon Musk o como Jeff Bezos, o sea, gente que tiene muchísimo dinero, como Warren Buffett, por ejemplo. ¿Cómo tienen esas personas muchísimo dinero? Ayudando a muchísima gente, así como Bill Gates también. Todo este tipo de personas han ayudado a muchísima gente. Warren Buffett ayuda a sus inversionistas, se ayuda al mismo, por supuesto, pero ayuda a que otra gente invierta en las cosas que él invierte también. Entonces, él ha hecho muchas personas ganar dinero. De la misma manera, Bill Gates ayudó a que la mayoría del mundo tuviéramos una computadora y pudiéramos tener acceso a una computadora. Y por eso a él se le da un premio. Y el premio es tener bastante dinero. Por supuesto, también implica trabajo, mucho trabajo. Pero es un trabajo que fue explosivo porque le vendió a muchísima gente una idea y un producto. Entonces, eso es lo que yo quería comparar también, ¿no? Estaba comparando a cómo era la vida hace 2000 años en Italia, por ejemplo, bueno, digo yo Italia, lo que ahorita es Italia, y cómo estas familias tenían dinero y cómo ese dinero era mal visto, porque causaba resentimiento que estuviera basado en la esclavitud de las personas. Yo sé que ahorita, por supuesto, habrá algunos cínicos que me dirán, bueno, pero ahorita también está basado en los pobres que trabajan en las empresas y no sé qué. Sí, pero trabajan con un salario y ellos saben lo que están haciendo. Ellos no son obligados a hacer nada. Si no quieren trabajar en esa empresa, se van y trabajan para otra empresa que les pague mejor. Pero al fin y al cabo, lo que les quiero decir es que todo empieza con la mente, todo empieza con lo que está aquí. Volviendo entonces al tema, al ejemplo del amigo mío, él me decía que no entendía de dónde salían esos números.
sea, no que de dónde salían, sino que no le entraban, no los captaba. Para él hablar de miles de dólares estaba bien. Hasta decenas de miles de dólares también estaba bien. Ya centenas de miles de dólares ya se ponía medio escabroso la cosa y se ponía difícil para él aceptar esos números. Ahora, ya hablando de millones de dólares, ya eso, no, eso ya es mentira, eso sirve para ti, pero para mí no. Entonces ya lo empiezas a rechazar. Entonces, por eso les digo que hay que estar pendiente de lo que uno dice y lo que uno hace. Porque si no estás pendiente, tú eres tu peor enemigo y ni siquiera te das cuenta. El peor enemigo tuyo siempre es la persona que está en el espejo. Es el que te dice, no, yo no creo que puedas, yo creo que es mejor tener, sabes, no pongas tus huevos todos en una sola canasta, tienes que ver que diversificar, tienes que tener cuidado, porque a fulanito una vez, alguna vez en la vida, el amigo del sutano, de no sé quién, que ni siquiera sabes quién es, quizás le pasó alguna cosa mala cuando invirtió en tal o cual cosa que ni siquiera sabes qué cosa invirtió. ¿Ves a lo que me refiero? Hay muchísimas cosas que están ahí en tu cabeza, en tu subconsciente, que son bien difíciles de deslastrarse de ellas. Es bien difícil pensar que eso no te afecta a ti. O al contrario, es bien difícil pensar que sí te lo mereces y que sí lo puedes lograr. Entonces, volviendo a la cuestión inicial, les digo que a mí se me abrieron los ojos definitivamente con varios cursos que hice y varios webinars y clases, ¿verdad? Que yo hice con una persona que se llama Grant Cardone. Él te habla y te dice que él fue la persona que inventó, perdón, todo lo que tiene que ver con el movimiento 10X. 10X significa 10X, o sea, 10 veces, ¿no? Y les digo un ejemplo de una de las partes del curso que yo hice, ¿no? Él te decía, bueno, imagínate cómo es una vida próspera para ti. Y no tiene nada que ser nada más de la parte financiera. O sea, una super life, como él lo dice, o sea, una super vida. Él te decía, bueno, tienes que tener, o qué significa eso para ti en los aspectos de tu fe, en los aspectos de tu salario, en los aspectos de tus inversiones, en los aspectos de la familia, en los aspectos de viajes. Entonces, ¿qué significa eso para ti? ¿No? Y entonces, bueno, yo empecé a hacer el ejercicio y él te preguntaba, por ejemplo, bueno, ¿cuánto crees tú que podría ser o lo que tú necesitarías para estar confortable, para estar bien en el ámbito financiero, o sea, de tus inversiones, por ejemplo? ¿Cuánto crees tú que tú necesitarías recibir de tus inversiones de aquí a un año? Pon eso, anota eso. Y entonces pues, yo lo anotaba, ¿no? No me acuerdo qué fue lo que anoté en este momento, pero supónganse ustedes que yo anoté así, tú sabes, estirando la mente lo más que yo podía. Yo anoté, yo quisiera tener o ganar, mejor dicho, en inversiones pasivas es esto, $100,000 extra al año. Porque yo pensaba, bueno, ya con $100,000 extra al año, ya yo cubro pasivos, me refiero, cubro prácticamente todas las cosas, todos los gastos y todas las cosas que yo tengo del día a día. O sea, y eso incluye ahí, por supuesto, el carro, la comida, el alquiler o el pago del crédito inmobiliario, si tienes una casa. Yo pensaba, bueno, eso incluye todo, ¿no? Y bueno, y algunas salidas por ahí, quizás ir de vacaciones a algún lado, no muy lejos y lo que sea. Eso es más o menos lo que yo estaba pensando en mi mente. Luego también te dice, bueno, eso es en cuanto a inversiones pasivas. En cuanto a negocio, ¿cuál quieres tú que sea tu nivel de negocio? Y yo pensé bastante y dije, bueno, lo voy a estirar la mente lo que más pueda y llegué a $1,000,000. $1,000,000 al año. Y yo estaba, bueno, yo dije, bueno, no sé ni cómo voy a llegar ahí, pero yo dije, bueno, trata de llegar a $1,000,000 al año.
en volumen de negocio. Y bueno, después de que tú haces todo ese ejercicio, él al final te dice, ok, ahora multiplica por 10 todas esas cosas, todos esos números, multiplícalos por 10. Entonces, eso significa que si yo tenía en mi mente que yo podía llegar estirándome lo más posible, yo podía llegar a $100,000 al año en ingreso pasivo, esto significaba que entonces ahorita tenía que escribir 1,000,000. Y les digo que fue una cuestión tan, tan, tan grande haberme dado cuenta que todo está en la mente, ¿no? Que cuando yo tenía que escribir 1,000,000 me costaba tanto, 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 que yo me sentía así como que me estaban jalando la cabeza por diferentes partes y yo me sentía mal, me sentía así como que, bueno, ¿pero qué es esto, no? Y yo no sabía experimentar, no sabía qué es lo que yo estaba sintiendo. Hasta que después me di cuenta, lo puse más, o sea, lo pensé más en frío y lo que me di cuenta que estaba pasando es que mi mente se estaba estirando. Porque al fin y al cabo no estaba pasando nada. O sea, yo no estaba haciendo nada por llegar a esos números todavía. Los estaba escribiendo en un papel nada más. Pero el hecho de escribirlos y escribir en vez de 100,000, 1,000,000, y después en vez de escribir 1,000,000, 10 millones para el volumen de negocio, ¿no? Me hacían sentir mal físicamente. Yo me estaba sintiendo mal así como que me dolía el estómago y me estiraba, me sentía como que me estaban estresando y no sabía ni de dónde venía eso hasta que me di cuenta, viene desde aquí mismo, viene de mi misma cabeza, no viene de otra parte. Entonces, vean la locura que es eso. O sea, tú eres tu peor enemigo cuando tú te pones metas pequeñas. Entonces, a la hora de invertir, piensa bien en lo que tú quieres y multiplícalo por 5 o por 10. Igualito todo es un sueño al fin y al cabo, todo es lo que pasa por tu mente. En este momento todavía estás soñando con eso. Pero si eres incapaz ni siquiera de soñarlo por primera vez, mucho menos vas a creértelo lo suficiente para de verdad poner el trabajo que se necesita para llegar a esa meta o a esas metas en los diferentes ámbitos de tu vida. ¿Ves cómo funcionan las cosas? ¿Ves qué increíble es pensar en grande, pensar siempre con unos niveles superiores? No pensar de que esto así es suficiente, este poquito es suficiente. No, no es suficiente, no es suficiente. Siempre es mejor tener más. ¿Pero por qué es mejor tener más? Porque con más tú ayudas a más gente. Ese es el pensamiento. Si tú tienes más, tú ayudas a más gente. Ahora, ¿en qué se basa todo? Que para tener más, tú tienes que ser más. Ahí está la clave. Tú tienes que ser más. Y eso, aparte de eso, significa entonces que uno se lo tiene que creer. Tú te lo tienes que creer. Tú no tienes que pensar que, bueno, pero es que yo me crié en una familia pobre. Yo soy pobre pero honrado. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué tiene que ver pobre pero honrado? Yo conozco gente que es pobre y no es honrada. Y conozco ricos, ricos, ricos y sí son honrados. Entonces no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Dejen de decir ese tipo de cosas porque al fin y al cabo esas cosas no los llevan a ningún lado. Son estupideces, estupideces que nos han dicho otras personas y uno las acepta como verdad. Y no lo son, no lo son. Más bien esas cosas los afectan de tal manera que al final, a un nivel subconsciente, no queremos superarnos, no queremos tener más, porque de alguna manera esa otra parte del subconsciente te dice, un momentico, ya va, acuérdate, pobre pero honrado. Acuérdate que si tienes plata, la plata es la raíz de todos los males. Eso no es así. El dinero es una herramienta. El dinero es una herramienta. Entonces, vamos a recapitular.
Sáquense las ideas que ustedes pensaban que eran ciertas, sáquense esas, escríbanlas nada más. Todos esos dichos que ustedes piensen que son aledaños a lo que yo les estoy diciendo, escríbanlos. Y después, conscientemente piensen, pero esto es verdad. Esto de verdad es así. Y se van a dar cuenta que en la mayoría de los casos, ustedes se van a dar cuenta que no es así, que no son verdad. Entonces, ese es el primer paso. El primer paso que hay que dar es saber que lo que hemos escuchado y que aceptamos como verdad, quizás no es verdad, quizás no lo es. Ese es el primer paso. El segundo paso sería después que escribir unas metas súper grandes, tan grandes que mire, que les dé miedo, pues, las metas esas. El tercer paso, diría yo, sería comunicárselo a la persona más cercana a ustedes. Si es su esposo, es su esposo, si es su esposa, es su esposa, puede ser su mamá, puede ser su papá, puede ser su hermano o su mejor amigo. Comunicárselo y decirle, mira, yo estoy haciendo esto y esto, yo te recomiendo que lo hagas tú también. ¿Tú sabes por qué? Porque es mucho más difícil tratar de cambiar la mente tuya si los demás también te están de alguna manera reforzando esas ideas negativas de lo que ellos piensan que es el dinero y de lo que ellos piensan que son los números grandes y de lo que ellos piensan que es todas las cosas que ellos aprendieron en sus países, a través de la iglesia o a través de sus papás o a través de quien sea. O sea, es mucho más difícil si ustedes tratan de hacer todo eso con ellos en un enfrentamiento constante con ustedes. Y bueno, definitivamente, si al final no tiene una persona o piensan que esas personas les van a decir que están locos o se van a reír de ustedes, no les digan nada. Simplemente, mira, yo estoy haciendo unos cursos, estoy haciendo esto, y sigan inventando, o sigan, perdón, sigan practicando individualmente. Sigan practicando ustedes solos, escribiendo qué es lo que tienen que escribir, viendo, dándose cuenta de todas las cosas que, que ustedes piensan, pero que quizás no son verdad, y después poner esas cosas en práctica y empezar a asociarse con gente que sí esté echando para adelante igual que ustedes y que sí se crea esos números grandes. Volviendo entonces al tema del amigo mío que yo les estaba hablando al principio, les digo, por ejemplo, que al final él también empezó a creer en esos números grandes y ahorita le está invirtiendo conmigo. Entonces, lo que yo les digo a ustedes es, piensen en grande, piensen mucho más grande que lo que ustedes ya piensan que es grande, multipliquen eso por 10, multipliquen eso por 10 y van a ver cómo sus mentes se van a expandir y no va a ser descabellado pensar que ustedes también pueden tener esas cosas que tienen otras personas que ustedes al principio pensaban que eran cosas inalcanzables, que eran gente que había tenido suerte en la vida, pero ustedes nunca iban a llegar ahí. Porque no es así, ustedes sí pueden llegar ahí, pueden llegar a donde ustedes les dé la gana. Entonces, bueno, esa es la idea de hoy. Les quería dejar con ese detalle que me parece que es muy importante a la hora de invertir y no solo a la hora de invertir. Ya estamos viendo que no es solo a la hora de invertir, que es importante tener ideas en grande. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tengan hijos, los que no tienen, y para los que ya tienen hijos como yo, qué bueno es poder decir a los niños que todo lo que ellos quieren se puede. Solo tienen que poner el trabajo, solo tienen que practicar. Si quieren ser buenos en un deporte, tienen que practicar. Si quieren ser buenos en hacer dinero, en hacer plata, también tienen que practicar. No tienen que esperar a que se gradúen para ver qué es lo que van a hacer después. Entonces, todas esas ideas se las pueden ir inculcando desde ahorita. Y ustedes van a ver cómo el mundo cambia cuando ustedes cambien. Qué casualidad. Nadie sabía eso, es un secreto. Resulta que muchas veces cuando también la gente te decía, no, mira, el oro viejo no aprende a hablar, ese tipo de cosas.
ya uno ya es muy viejo para estar aprendiendo otro idioma, ya uno es muy viejo para esto, para lo otro. Tú te das cuenta que eso es mentira. Son limitaciones que te pones tú porque no sabes por dónde empezar o porque por miedo de que se vayan a reír de ti o se vayan a burlar de ti. Pero todo está relacionado. Entonces, bueno, les digo de nuevo, la idea de este audio, la idea de este comunicado más bien, es saber que los números más grandes caben en tu cabeza. Eso es todo. Los números más grandes caben en tu cabeza. Y ahí se van a dar cuenta que existe un mundo allá afuera, un mundo grandísimo de posibilidades. Ya se van a dar cuenta que no tienen que empezar por la cuestión pequeñita, que es chiquitito, todo es pequeñito, para después ir subiendo poquito a poco. No, no. Ustedes pueden empezar en un nivel alto de una vez. ¿Por qué? Porque tienen la fundación. La fundación no es necesariamente una fundación física de algún conocimiento. Eso se adquiere después. La fundación es la fundación mental. Tienen que tener una base mental, una base sólida. Porque si no, en el momento que pasen, porque siempre pasan vicisitudes, siempre pasan problemas, en el momento que pasen les ocurre algún tipo de problema, van a decir, ya viste, yo sabía que algo malo iba a pasar porque es que yo no me lo merezco, porque lo que sea. ¿Entienden? Entonces tienen que estar preparados para eso. Y la preparación es aquí, la preparación es mental. Entonces, bueno, los quería dejar con ese detalle. Esperemos que de verdad esos números grandes les empiecen a caber en la cabeza. Y bueno, y cuando estén listos para invertir con números grandes, aquí estoy. Bueno, muchos buenos deseos entonces para ustedes y vamos entonces a seguir en el próximo capítulo.